buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. También quienes nos siguen a través de las redes sociales digitales, a quienes les estamos transmitiendo hoy desde el Ministerio de Energía y Minas del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica para informar a nuestro país sobre el proceso de recuperación del sistema electroenergético nacional que desde la madrugada de este día pues sufrió la salida imprevista de la central termoeléctrica Guiteras y la caída de todo el sistema electroenergético nacional. De lo que ha estado pasando en esta jornada, de las medidas que se han adoptado por parte del gobierno para poder enfrentar esta situación y de cómo se sigue todo este proceso desde aquí, desde esta institución, pues estaremos actualizando a nuestro pueblo en nuestra mesa redonda de hoy, que tengo pues la oportunidad de compartir con el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la empresa CUPET, la doctora Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera del Ministerio de Educación, el compañero Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el compañero José Antonio Hernández Álvarez, presidente del OSDE de Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Así que sobre esos temas, electricidad, abastecimiento de combustible, el trabajo, las clases y la situación del agua, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que por supuesto brindará información de primera mano para todo nuestro pueblo. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. El mayor y más eficiente bloque unitario del país, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, salió del sistema en la madrugada de este miércoles. El director de la unidad explicó sobre las causas y los trabajos que se acometen para su posterior arranque y sincronización al sistema electroenergético nacional. A las 2:08 de la madrugada se produce la salida de la unidad, motivado por lo que nosotros llamamos la válvula de corte de petróleo a la caldera. Es una válvula que trabaja con la condición de seguridad de la caldera para, en caso de alguna situación, cortar todo el flujo de petróleo. Nos encontramos en estos momentos revisando por qué razón se nos cerró esa válvula y hemos encontrado hasta el momento una situación que pudiera ser de carácter eléctrico, de un falso contacto en un relevador, un relé muy pequeño, que está en el camino de la energización de una bobina, que si esa bobina pierde la energía por un fallo en el contacto de ese relé, activa el mecanismo de cierre de la válvula. Aclaro que no se estaba operando nada, no se hizo ninguna operación, sino que es un fallo. Pensamos que la causa más probable es un fallo en el circuito eléctrico de alimentación a esa bobina que controla el relé de cierre de la válvula. Nosotros para arrancar necesitamos energía de fuera y en eso es lo que se está trabajando ahora. En paralelo nosotros seguimos revisando la causa de la salida y otras cosas muy pequeñas, pero bueno, siempre se aprovecha la oportunidad y nos han explicado que en aproximadamente unas 4 a 6 horas, vamos a decir, dentro de las próximas 5 horas puede que ya se declare la isla de generación, que en las ocasiones anteriores ha sido a través de Energá Varadero, pero que Energá Varadero también necesita energía, entonces se activa un mecanismo de Yaguarama, Agramonte, y entonces después arranca Energá Varadero, y a partir de ahí se crean las condiciones para nosotros tener energía para arrancar a través de la línea esta que está detrás de nosotros, que es el 90-90, que se cierra allí en La Martí. Un disparo de esta característica a veces no nos trae consecuencias negativas, a veces sí, pero bueno, en principio ahora nos estamos declarando en la posibilidad que una vez que tengamos energía por el 90-90, es decir, a través de 110 kV proveniente de esa isla que se está preparando, comenzaríamos el arranque de la unidad. Los eléctricos de la central trabajan en los reajustes necesarios para incorporar con eficiencia su generación al sistema. En Matanzas, Mayar Hernández, Canal Cubano de Noticias.
2:08 de la madrugada, hora en que ocurre esa desconexión del sistema que por supuesto ha tenido en vilo a los trabajadores de esta institución y también pues a buena parte del país, y que ha propiciado también todo un esfuerzo de trabajo en todas estas horas del que estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Las principales autoridades de nuestro país, lo decía el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta de Twitter, están desde la madrugada también siguiendo minuto a minuto toda la recuperación del sistema eléctrico y las decisiones que se están tomando en función de enfrentar este nuevo desafío que tiene la nación. ¿Qué ocurrió esta madrugada? Veíamos algunos elementos, pero queremos, por supuesto, escuchar la voz autorizada del ingeniero Lázaro Guerra Hernández, quien es el director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas y además un profundo conocedor de todos los temas técnicos del sistema eléctrico cubano. Lazarito, ¿qué ocurrió? ¿Qué se ha seguido precisando sobre el suceso en Guiteras? Decía el director, no estábamos haciendo ninguna operación extraordinaria, pero ¿qué sucedió esta madrugada en Guiteras? ¿Por qué la desconexión entonces de todo el sistema eléctrico nacional y qué se ha venido haciendo desde ese minuto para pues ir recuperando paulatinamente el sistema? Sí, Randy, buenas tardes para ti y un saludo para los televidentes. Efectivamente, a las 2:08, como explicaba el director de la termoeléctrica Antonio Guiteras, sale de servicio de manera súbita la termoeléctrica Antonio Guiteras. Le explicó las causas, un relé que se encontró definitivamente. ¿Te me enseñaba una foto pequeña? Sí, yo te enseñaba la foto, un relécito pequeño que aparentemente un falso contacto, que es lo que hace que la válvula de corte de petróleo se cerrara y bueno, la unidad saliera de servicio. Eso evidentemente trajo como resultado la salida de la unidad. ¿Qué condiciones había en ese momento en el sistema? Que no teníamos entre ninguna unidad generando en césped, o sea, en la termoeléctrica Cienfuegos, las dos unidades están en mantenimiento en estos momentos. Que ustedes siempre han dicho que césped es un poco el equilibrio del sistema eléctrico. Sí, hay unidades que son muy importantes en el sistema desde el punto de vista de la estabilidad. Guiteras, Césped, Nuevita y Felton son unidades muy importantes en la estructura del sistema. Teníamos fuera las dos unidades de Césped de la termoeléctrica Cienfuegos, también teníamos fuera las dos unidades de la termoeléctrica de Nuevita, una por avería y una por mantenimiento, y al salir Guiteras teníamos una unidad en Santa Cruz del Norte y en Felton, o sea que había las distancias eléctricas que había entre las grandes centrales termoeléctricas era muy grande y no fue posible controlar los parámetros del sistema una vez que sale la termoeléctrica Antonio Guiteras y trae como resultado la desconexión total del sistema. Eso fue lo que ocurrió básicamente por la salida, como el director de la termoeléctrica explicaba, no fue una manipulación que se hizo, que provocó la desconexión de la central, que trajo como resultado la caída del sistema. No fue nada de eso, fue el problema que le explicó y por la condición que tenía el sistema en ese momento de operación, trajo como resultado la desconexión total del sistema eléctrico nacional. Eso fue básicamente lo que ocurrió en el momento de la caída. Una vez ocurre la caída del sistema, que se activan todos el plan de aviso ya para todos los que participan en el proceso de restablecimiento del sistema, se da la indicación, por supuesto, a abrir todos los interruptores del sistema, que es un procedimiento que se hace normalmente en los procesos de caídas totales del sistema, y se comienzan a hacer los microsistemas en cada uno de los lugares. Siempre se da la orden de inmediata de comenzar a hacer microsistemas, los que tienen la posibilidad de hacerlo, que tenemos la bondad de tener generación distribuida en todo el país, que eso desde la revolución energética y idea del comandante jefe es muy bueno para este tipo de situación, para eventos climatológicos. Se ha demostrado a lo largo del tiempo la efectividad que ha tenido la generación distribuida en los procesos ante eventos climatológicos, el restablecimiento del servicio ante eventos climatológicos, por la rapidez que tiene esa generación distribuida en entrar en servicio, y ante eventos de este tipo, de caídas parciales o totales del sistema, que los procesos de restauración se hacen más rápido teniendo la generación distribuida. Y también da la posibilidad que los centros vitales de la población que están en cada uno de los territorios del país, que tienen la posibilidad de estar en el radio de acción de ese microsistema, tienen la posibilidad de tener servicios mucho antes de que el sistema pueda llegar con energía a cada uno de los territorios. Y eso ocurrió desde el momento en punto que
que ocurrió la caída. También lo que se hace es revisar si las centrales termoeléctricas están disponibles, o sea, quedaron con algún problema. Como pasó con Cienfuegos cuando el otro. Como ¿no? pasó en la otra calle de sistema, que hubo un daño en la termoeléctrica de Cienfuegos. En este caso no ocurrió así. Las centrales termoeléctricas estaban disponibles. De hecho, en el momento de la caída de sistemas, no había afectación al servicio por déficit de capacidad de generación. Todo el sistema estaba con servicio en el momento de la caída. Y estaba arrancando la unidad número 5 de Novita, que estaba en avería, pero ya había devuelto ya se habían terminado los trabajos y ya estaba en proceso de arranque en el momento que ocurre la caída. Se revisaron todas las centrales termoeléctricas, eso se hace de manera inmediata, y se determinó que no había ninguna situación en las unidades. Y por supuesto comenzó el proceso de restauración del sistema, que siempre hay, nosotros cada vez que hay un evento de este tipo, tenemos ya estructurado por procedimiento cuáles son las rutas que tenemos que hacer de microsistemas para ir conformando el sistema eléctrico nacional. La zona occidental del país, que normalmente se arranca con Energas Boca de Jaruco, que tiene posibilidad de arrancar desde cero. Genera el mismo... Sí, sin energía puede arrancar y a partir de ahí se puede... Que no es lo que pasa con Guitera, como explicaba el director. Que no es lo que pasa con Guitera, que necesita energía externa. Un elemento muy importante es Puerto Escondido. Puerto Escondido nunca se fue, porque Puerto Escondido estaba trabajando ya en isla, que garantiza el gas, tanto de la central Boca de Jaruco, del ciclo combinado, como del gas de la cocción de alimentos de la capital. Y eso nunca se perdió porque esa unidad se mantuvo siempre en servicio. Y eso es muy bueno, porque una muy buena ventaja, porque tenemos posibilidad de arrancar desde cero en la central de Boca de Jaruco, porque también tenemos el gas, que lo garantiza Puerto Escondido, y eso nunca salió de servicio. Y eso también propició un mejoramiento en el arranque de ese microsistema. Bueno, se arranca el microsistema en la zona occidental. En la zona central siempre se empieza por la hidroeléctrica Navanía, que también tiene posibilidad de arrancar desde cero. En la zona de Nuevita, para llegar a la termoeléctrica, porque con la zona occidental pues llega muy rápido a la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. De hecho, en este minuto ya tenemos la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte en servicio, que eso empieza a darle fortaleza al sistema. A partir de ahí pudimos llegar a la termoeléctrica en Mariel, que está en este momento ya rodando, próximo a sincronizar. Posiblemente cuando terminemos la mesa redonda ya esa unidad esté en servicio. Estamos arrancando la otra máquina de la termoeléctrica de Santa Cruz. Tenemos la 3 en servicio y la 1 en estos momentos está en proceso de arranque. La del centro siempre se utiliza para dar energía al ciclo combinado de Energas Varadero, que es muy importante en el microsistema central, porque tiene posibilidades de hacer elementos de regulación. Como mismo lo hace Boca de Jaruco, también lo hace el ciclo combinado de Varadero, y permite darle fortaleza a esos microsistemas. Y en la región oriental hay microsistemas que se conforman en la zona de Nuevita, que incluso le da posibilidad de arranque a la termoeléctrica de Nuevita, que en este minuto ya tiene caldera encendida, y fue gracias a que el microsistema ese de Camagüey pudo darle servicio a la termoeléctrica de Nuevita. También en la región oriental hay microsistemas en Guantánamo, Las Tunas, Granma, Holguín. Holguín se pudo lograr en esta oportunidad que el microsistema de los motores de MOA pudieran darle servicio o energía a Felton, y no hubo que esperar a tener Nuevita en servicio para darle energía a Felton. Pudimos hacerlo a través de los motores. Fue una ventaja respecto a lo que hicimos en el ciclón. Ya en estos momentos estamos arrancando la unidad número 1 de la termoeléctrica de Felton. Quiere decir que en este minuto estamos arrancando prácticamente sincronizando la unidad número 8 en Mariel, arrancando la unidad número 1 en Santa Cruz, arrancando Guitera, arrancando Nuevita, la unidad número 5 de Nuevita, y arrancando la unidad número 1 de Felton. Quiere decir que tenemos la posibilidad en estos momentos de tener un grupo de unidades térmicas que están en proceso de arranque, que nos va a permitir indiscutiblemente ir avanzando en el proceso de restauración. Ya en este minuto, desde la provincia de Artemisa hasta la provincia de Camagüey, están enlazados en un solo sistema. De Artemisa a Camagüey. Se ha podido ir avanzando en el proceso de restauración. Este proceso siempre hemos explicado que es un proceso complejo, que hay que hacerlo de manera pausada, porque cualquier error que tengas en ese proceso de restauración, viras para atrás porque se te cae el microsistema
y tienes que empezar desde cero y perdiste todo el tiempo que invertiste en hacer ese microsistema. Por tanto, hay que ir de manera pausada y no está exento de riesgos en el proceso de restauración, porque en la medida que tú vas haciendo un sistema más grande, todavía el sistema es débil. Y mientras los sistemas son más débiles, son más susceptibles a que puedan ocurrir fenómenos que impliquen la desconexión de la... Como pasó la otra vez cuando hubo el problema con Mariel, que exactamente, que tumbó en la zona occidental. Por tanto, ese proceso no está exento de riesgo. Por tanto, en la medida que nosotros vayamos incrementando la capacidad o el tamaño de ese microsistema, ya estamos desde Artemisa hasta Camagüey, se va disminuyendo el riesgo de que ese sistema se vaya, lo puedas perder. Y por supuesto, en la medida que se vaya incorporando unidades generadoras, por eso es muy importante que se vaya incorporando unidades de la generación térmica que le aportan más inercial, que le aportan fortaleza a ese sistema, la probabilidad de que ese microsistema lo puedas perder va a ir disminuyendo en el tiempo en la medida que vamos incorporando ese tipo de unidades. Así es como hemos avanzado. El día de hoy se ha avanzado bien, o sea, se ha podido avanzar de manera pausada, pero siempre hemos ido en avance, no hemos perdido en general mucho tiempo. En la medida que no hemos perdido los microsistemas que hemos hecho, hemos tenido algunas situaciones que se han podido resolver en tiempo real y se ha ido avanzando en el proceso de restauración. Sí es muy importante, y repito, la importancia que ha tenido la generación distribuida, la importancia que ha tenido las unidades de Energas que han arrancado en enero, en el caso de Boca de Jaruco, que han podido arrancar en enero, en el caso de Anabanía, que es la otra unidad que arranca desde cero, la generación distribuida que ha podido arrancar de la isla el microsistema de Camagüey, y el resto de los microsistemas que se han podido estructurar en todo el país, que nos ha permitido ir avanzando en el proceso de restauración. En la misma medida en que se va generando más, Lázaro, las prioridades se mantienen como en otras ocasiones, es decir, hospitales, centros de urgencia, generación de agua, es decir, se está trabajando más o menos en esa misma... Es importante la pregunta. En un primer momento, la prioridad es llegar a los grandes centros de generación. En la medida que usted tiene una planta, por ejemplo, en el Gaujo de Jaruco, que arranca desde cero. Usted tiene que llegar con energía a Santa Cruz, tiene que llegar con energía a Mariel. La prioridad es llegar con energía a esos lugares. Y a lo mejor usted tiene que dar energía, por ejemplo, en Guanabacoa, claro, porque que son circuitos que tradicionalmente son de los primeros. Es imprescindible darle carga a esos circuitos para que puedas avanzar en el proceso de restauración y llegar a los centros de generación. Y esa es la prioridad en esos momentos. Una vez que usted tenga establecida ya el microsistema, sí, en la medida que va incorporando generación, que también tenemos las patanas. Que una de las vías importantes es, cuando arranca en el Cabo Cajaruco, llegar a Regla y llegar a Melones, que son las dos patanas importantes que tenemos aquí en la ciudad, que en estos momentos están generando electricidad. En la medida que se va incrementando la capacidad de generación, sí ya se va dando la posibilidad a los territorios en la medida que se va cerrando la carga, de ponerla en los centros importantes, en lo que son prioridades para cada uno de los territorios, en la medida que haya posibilidad de incrementar cobertura de electricidad ya en los territorios, en la medida que vamos ganando en capacidad de generación. Pero en un primer momento, la prioridad siempre es llegar con energía a las unidades generadoras que te permiten después poder llegar a tener un sistema eléctrico. Y esa siempre es la prioridad inicial. Después, por supuesto, cuando tú ganas en cobertura en capacidad de generación, ya vas incrementando la cobertura de electricidad, por supuesto, en función de las prioridades de cada uno de los territorios. Eso es lo que ha permitido seguir avanzando. Tenemos reportes de varios territorios de lo que ha ido ocurriendo, cómo están energizando hospitales, cómo están energizando áreas importantes, incluso el centro de la ciudad de Matanzas. En la capital ya son más de 200.000 y tanto. Después actualizamos cuántos son los clientes que ya tienen servicio eléctrico, y bueno, la buena noticia de que están arrancando las principales unidades generadoras térmicas del sistema, la base del sistema electroenergético nacional. Y por supuesto ahí está
pues esa posibilidad también de fortalecer el sistema. Una de las unidades que estaba lista para entrar, como usted decía, en la madrugada, es la unidad 5 de Nuevita, en la que se está trabajando para su arrancado. De hecho, ya está arrancando. Hasta allí estuvieron en la tarde nuestros compañeros del telecentro de Camagüey y les propongo que veamos este material en nuestra mesa redonda. En la termoeléctrica 10 de octubre del municipio de Nuevitas se trabaja en el proceso de arranque de la unidad número 5. La generación de la isla creada en la provincia de Camagüey con motores diésel y fuel para lograr el arranque de la 10 de octubre ya alcanza los 40 megawatts. Nosotros hoy, la situación actual, estamos ya en proceso de encendido de arranque de la unidad número 5 de la 10 de octubre. Es la unidad que tenemos disponible para poder arrancar, ya que el 6 está en un mantenimiento por 10 días. Esta unidad debe alcanzar una carga sobre los 70 megawatts y bueno, el proceso de arranque hasta sincronización debe oscilar sobre los 4 o 5 horas más o menos aproximadamente. Es lo que nos debemos demorar para poder estar en línea con la isla que se logró formar en la provincia de Camagüey, que nos llegó la energía sobre las 12, 10 y algo de 11, de 12 más o menos del día, nos llegó la energía y bueno, a partir de ese momento comenzamos a poner los equipos en servicio y bueno, en este momento nos encontramos en parte de ese proceso, ¿no? En la puesta en servicio de varios equipos para poder encender la caldera y posteriormente, bueno, lograr la sincronización con la isla. ¿Será en el día de hoy? Sí, nosotros antes de las 8 de la noche debemos de estar ya en línea ya con la máquina número 5. La estrecha vinculación con el despacho territorial es lo que nos va a permitir a nosotros poder sincronizar exitosamente y la subida de carga, la toma de carga, que también es un proceso que es un poco complicado, pero que ya hemos tenido experiencia ya en los últimos blackouts que hemos tenido en el sistema y lo hemos logrado exitosamente. Así que este viaje no creo que deba existir algún problema, pero bueno, si existe algún problema sabremos cómo solucionarlo. Una vez sincronizada la 10 de octubre de Nuevita, comenzará a dar parte de la energía que se genere a otras termoeléctricas de la región oriental. La política es, una vez que tenemos sincronizado, poder enviar parte de la energía que vamos a generar aquí en la 10 de octubre a la termoeléctrica de Felton por la línea hacia la parte oriental y posteriormente, después que arranque Felton, arrancaría Renté, la termoeléctrica de Renté, que también está esperando también tener tensión de punta ahí en los transformadores, en las subestaciones de ellos, para poder comenzar también el proceso de arranque. Los trabajadores de la termoeléctrica 10 de octubre laboran sin descanso hasta lograr sincronizar al sistema eléctrico nacional. Leticia González Pando desde Nuevitas para la Mesa Redonda. Bueno, noticia importante, por supuesto, esa recuperación de Nuevitas para el centro oriente del país, que creo que es clave en la estabilidad también del sistema. Como decía Lázaro ahorita, una de las causas fundamentales de la caída fue quedarnos solo con una unidad como Santa Cruz acá en el occidente y otra como Felton allá en el oriente, demasiada distancia para los equilibrios propios de un sistema electroenergético como el nuestro. Y en medio de estas circunstancias, por supuesto, que también la gran fortaleza que tiene el sistema es esa posibilidad de la generación distribuida, una generación distribuida que necesita combustibles, que necesita también aseguramiento y por eso está con nosotros esta tarde en la mesa redonda el ingeniero Ronaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la empresa Cupet, antes fue director de la refinería de Cienfuegos y está hoy con nosotros para hablar precisamente de este tema. Ronaldo, ¿cómo se logró asegurar el combustible necesario para la arrancada del sistema electroenergético nacional y para el sostenimiento de todas estas islas que se han podido conformar en el país en estas horas? Sí, Randy, primeramente un saludo para ti y para el resto de los televidentes. Es como explicaba hace unos minutos Lazarito, una vez que se desconectó el CEN, Cupet automáticamente activó su sistema de dirección. Nosotros normalmente todos los días despachamos la disponibilidad de los grupos electrónicos, pero en el proceso del arranque del CEN, el arranque negro, como tecnológicamente lo conocemos, lo discutimos, sí, nosotros tenemos un protocolo establecido para determinar cuáles son los principales grupos que tenemos que llevar al arranque. Para el arranque en isla hay grupos que son específicos que tenemos que garantizar el combustible en tiempo. Eso es una de las tareas que primeramente realizamos en el día de hoy. Lograr llegar a partir del combustible disponible, porque es una necesidad
que existe también y una realidad. El combustible disponible en cada territorio, por supuesto, tiene sus dificultades y poder llegar a cada uno de los emplazamientos, a cada una de las baterías, cuesta trabajo y cuesta tiempo y hay que hacerlo de manera bien organizada. Para eso CUPE tiene un grupo de equipos que en este momento se ponen todos en disposición de llevar el combustible hacia las baterías. Hay que moverse incluso desde provincias del centro, llevar combustible al oriente. Hoy amanecimos con nivel bajo de combustible en la zona oriental, que nos ha tomado a nosotros tomar la decisión de llevar combustible desde la región central hacia el oriente también, para poder garantizar cuando arranquemos mañana. Para proteger el oriente del país. Eso es correcto. Indiscutiblemente hay un número de solicitudes que salen en todos los territorios con la generación distribuida, exactamente, la generación y los grupos de emergencia que tienen cada uno de los centros, que también son necesidades que existen, que tenemos que nosotros cubrir de manera inmediata. Estamos hablando de centros hospitalarios, estamos hablando de centros para la elaboración de los alimentos, que tenemos que llegarle también con combustible. Estos centros tienen, por supuesto, una capacidad de almacenamiento de combustible que le da para un tiempo determinado. Nosotros tenemos que lograr llegar a tiempo a ese lugar para que se mantengan los servicios básicos. Es decir, que es una red de combustible que tenemos que llevarlo no solamente por la vía automotor, sino también por la vía ferroviaria. Nosotros estamos hoy cargando combustible en la refinería de Cienfuegos, estamos cargando en Matanza también carrotanques para poder llevar hacia todas las regiones del país y poder llegar con volúmenes grandes hacia los emplazamientos que tiene hoy CUPE en el resto de las provincias, para poder distribuir desde ahí con paila hacia las baterías, hacia los emplazamientos que tenemos, y todo lo hacemos viéndonos constantemente con el equipo de la UNE, evaluando las posibilidades, evaluando las necesidades en cada uno de los lugares. Esta paila va con un destino, en el momento tomamos la decisión, cambiamos el destino, vamos hacia otra, todo en función de lo que aparezca en el momento, porque como decía Lazarito, es un sistema dinámico que hay que ir tomando decisiones sobre la marcha. Es un trabajo coordinado y la misma medida además que se pueden ir sumando unidades térmicas, pues cambia quizás las prioridades para los territorios. Eso lleva un trabajo desde acá, desde la Unión, pero también en cada una de las unidades que ustedes tienen en cada territorio para establecer las prioridades, para que el combustible llegue, como se decía, es un trabajo de planificación, es un trabajo de planificación diario que lo hacemos normalmente. Ahora, en esta situación, por supuesto, tenemos que perfilarlo de manera exacta para conocer el trayecto de la paila, por dónde viene, a qué hora llega. No podemos lograr los desempates en los grupos, es una tarea bien compleja poder llegar. Nosotros tenemos la Empresa Nacional Comercializadora de Combustible y tenemos a Transcupé dividido en cada una de sus UEB en todas las provincias, donde también existe una planificación centralizada, y tenemos en el centro de control que nosotros tenemos hoy acá en CUPE, tenemos establecido ahí un equipo de trabajo que está dándole seguimiento constante a todo el equipamiento que se está moviendo por el territorio. Entonces la prioridad en este minuto en el tema de traslado de combustible es hacia el oriente del país. Correcto, nosotros no solamente al oriente, nosotros tenemos las prioridades en cada uno de los territorios también identificadas. Nosotros tenemos ya apartado con la UNE cuáles son los equipos que están identificados en el arranque negro, que esos son la prioridad. Prioridad número uno en llegarle con el combustible. Ahora, hay otros combustibles, podríamos decir, que también son imprescindibles en circunstancias como esta. Estoy pensando en el gas manufacturado, el gas licuado que se había comenzado a distribuir en el país. En estas horas que ha pasado, ¿cómo se ha podido enfrentar la situación? Bueno, en el caso del gas manufacturado, decir que afortunadamente ahí la afectación fue mínima. Rápidamente el gas manufacturado fue a Isla a trabajar aquí en Melón, en las plantas que tenemos en La Habana. Hoy, en este momento, se encuentran trabajando conectadas al sistema sin ningún tipo de afectación, es decir, que por ahí estamos bien. Hace unos días hablábamos acerca del gas licuado. En Santiago de Cuba, bueno, ya se han distribuido un total de 86.318 cilindros para las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Guantánamo y Granma. En este momento la planta se encuentra lista para comenzar, ya debe estar, en unos minutos debe estar ya recibiendo energía eléctrica para poder comenzar el proceso de llenado de cilindros y distribuirlo. El barco de Santiago, bueno, vino hacia La Habana, el barco estuvo aquí llegando el 1 de diciembre, el proceso de descarga fue como lo habíamos previsto. El barco terminó en el día de hoy, ya se encuentra navegando ya para continuar con su proceso de entrega. Ratificarle a la población que nosotros hace unos días comentábamos que hubo un nivel de clientes que en el último periodo de entrega, entre el 9 de octubre y el 4 de noviembre, no pudieron acceder al servicio. Entonces nosotros, a partir de la información que recibimos del pueblo, por nuestros canales establecidos, tomamos la decisión de darle prioridad a esos clientes en este periodo. Por ejemplo, en La Habana, Artemisa y Mayagüez, que nosotros vamos a estar dándole los primeros 4 días en cada uno de los puntos, a partir de que lleguen los cilindros, las balitas, como las conocemos en la calle, le vamos a estar dando prioridad a esos clientes. Están identificados en cada uno de los puntos de venta, el listado, persona con número de contrato, identificado,
y tenemos un equipo de guardia permanente en cada uno de los puntos. Estamos trabajando los puntos hasta el horario tarde de la noche. Incluso hoy que no había electricidad, hubo los puntos que estuvieron trabajando y defendiendo las balitas. Eso es correcto. Para el resto del país vamos a estar trabajando 5 días, un día más, porque bueno, tuvimos una situación diferente para el resto del país, donde el porciento que no tuvo acceso al servicio fue un poquito mayor, pero ha estado organizado, se ha venido trabajando bien. Yo pienso que nosotros podamos cubrir en las próximas horas, cubrir todos esos clientes que no le pudimos llegar y continuar entonces con el proceso de entrega del cilindro de GLP ya a los clientes en la medida que ellos hayan venido sirviéndose en el periodo anterior de venta. Desde aquí de La Habana nosotros hemos sacado alrededor de 59.000 cilindros. Ya la planta, desde las 11 de la mañana se logró llevar con energía a la planta se encuentra llenando, estamos sacando, la meta que tenemos nosotros es sacar más de 30.000 cilindros diarios. Es una tarea importante. Son 30.000 cilindros que tenemos que llenar y tenemos que distribuir. Nosotros no se nos puede quedar cilindros sobre camión. Nosotros tenemos que llegar con los camiones a todos los puntos de venta y distribuirlos, para que para el otro día esos camiones estén listos para cargar nuevamente los próximos 30.000 cilindros que tenemos que distribuir. Es una tarea, es un compromiso fuerte que nos lleva a hablar con los choferes, con los punteros, como le conocemos nosotros al especialista en venta que tenemos ahí, hablar con la población, explicarles la situación, porque todo el mundo es indiscutible la necesidad de este producto que está acumulada, lo sabemos, pero tenemos que hacerlo de manera organizada. Y el pueblo tiene que tener confianza que nosotros le vamos a llevar el combustible a la mayor cantidad de poblaciones que podamos durante todo este periodo que vamos a tener acá. Como te dije, clave la organización y clave la comunicación. La comunicación es importante. Con el pueblo. La comunicación es importante. Nosotros estamos día a día dando explicaciones. Informándole al pueblo por dónde vamos, en qué momento terminamos con el listado de las personas que ya tenían acceso al servicio de la vez anterior, y así lo hemos ido. Por supuesto, siempre hay casos que tenemos que atender en el momento, para eso está un personal de CUPEI ahí a tiempo completo organizando. Igual tenemos un centro de control activado en la empresa de gas aquí en La Habana y en el resto de las provincias para atender cada una de esas incidencias. ¿El buque ya terminó de descargar en La Habana? Sí, correcto, ya el buque terminó, el buque continúa con su proceso normal de descarga. Debe nosotros, a partir de las condiciones climatológicas que tenemos en la zona norte, que nos ha incluso entorpecido un poco las operaciones, nosotros lo más probable es que tengamos que tomar la decisión de llevar el buque hasta Santiago de Cuba. Ahí debe estar descargando lo que estaba previsto y debe retornar entonces por Nuevita y Matanza si las condiciones mejoran. No obstante, ya tomamos la decisión de Matanza y Nuevita de llevarle GLP por paila desde aquí de La Habana, empezar lo antes posible para poder llegar. Hoy tenemos ya carros que están cargando y van a ir hacia Matanza para poder garantizar ahí el servicio. Es decir, que lo que había inicialmente previsto de ir a Matanza y a Nuevita se pospone y se va de nuevo a Santiago de Cuba. Tenemos que hacer una pequeña modificación a partir de las condiciones que tenemos hoy. La velocidad de los vientos en la zona norte está bien compleja y eso nos puede estar dificultando ahí. No queremos perder ni un minuto. Le hemos ganado el cronograma alrededor de 2 días y eso para nosotros es importante. En el caso de Pinar del Río y la isla, como lo dijimos ya, nosotros estamos cargando ya hoy por paila, estamos cargando GLP hacia estas 2 provincias para llegarle. Y en el caso de la región central, como lo dijimos, como informamos, la operación de la refinería con la producción allí, que más adelante estaremos hablando un poquito de la refinería de Cienfuegos se está trabajando, ¿no? Correcto. Se garantiza esta región. Sin problema ninguno, se comenzó la producción, se comenzó la venta ya. Ahora, desafortunadamente, bueno, tuvimos la afectación esta de la producción en refinería, que explicaremos un poquito más adelante cómo viene caminando. La refinería se encontraba trabajando de manera estable. Al desconectarse el CEN, bueno, por supuesto, la planta se para. En este justo momento, unos minutos antes de entrar, ya se estaba ya informando a la refinería el calentamiento de los transformadores entrados para comenzar a darle suministro eléctrico, para poder entonces el proceso de verificación. Esto es un proceso que está procedimentado, tenemos que revisar nuevamente, como mismo revisamos las termoeléctricas. Hay que revisar la refinería. Nosotros, exactamente. Si no hubo daño, si no hubo ninguna afectación. Correcto, y ya hay algún nivel de afectaciones que hemos tenido, que la estamos evaluando para nosotros en el periodo más corto poder reanudar la producción, porque es importante desde ahí poder llegar con el combustible GLP a la región central y garantizar además la producción de gasolina, la producción de fuel, la producción de diésel, en fin, todos los productos que normalmente nosotros sacamos de ahí de la refinería. Es como lo tenemos previsto. Nosotros consideramos que a partir de la incorporación del sistema que le vamos dando carga a la refinería, podamos llegar en algún horario del día de mañana a iniciar ya los procesos de arrancada. Y en el caso de Sergio Soto, bueno, el caso de Sergio Soto se encuentra lista, ya estaba parada, no tiene ningún tipo de afectación. Una vez que tengamos energía ahí también, ya estaríamos arrancando esa refinería ahí en Cabaiguán. Aprovechando, Renato, estamos hablando de estos temas. Por estos días también hubo ciertas noticias, se dio alguna información, quizás no con todos los elementos, de que no había combustible turbo para los aviones en el país, y eso generó
pues una información también de CUPE hablando sobre estos temas. El ministro de Transporte hace unas horas estaba reflejando que lo tenemos también en el minuto a minuto de Cuba Debate, que los aeropuertos internacionales están funcionando en el país, especialmente el aeropuerto internacional José Martí. ¿Eso incluye el suministro del combustible para la aviación? Es correcto. Nosotros hace unos días conversamos y damos información acerca del arribo de un buque con un lote de turbocombustible Jet A1 o combustible aviación como se conoce. Nosotros ese barco continúa descargando en la refinería de Ñico López. En el momento de la desconexión del sistema, el barco por supuesto tiene que parar porque se apagan todos los sistemas de seguridad, el barco tiene que parar la descarga por una cuestión de seguridad. Ese barco reanudó la operación de descarga. Nosotros vamos a estar dejando aquí en La Habana el combustible que estaba previsto según el balance y posteriormente vamos a ir hacia la provincia de Matanzas, desde donde los dos lugares que nosotros vamos a basificar el envío de combustible a los aeropuertos. No obstante a eso, nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados, nosotros buscamos alternativas, creamos facilidades dentro de la refinería Ñico López y hemos estado cargando en el día de hoy alrededor de 10 pailas para poder nosotros enviar combustible hacia los aeropuertos que mayor complejidad tiene, para nosotros mantener ahí una cobertura y una disponibilidad. Con este combustible, con este lote que tenemos, como lo decimos, lo ratificamos, nosotros vamos a estar cubriendo el mes de diciembre completo y quizás los primeros días del mes de enero, en dependencia de cómo se comporte el tráfico aéreo, y ya estamos en planes de una negociación para una segunda ventana en el mes de enero que podamos tener nosotros la continuidad y el empate sin ningún tipo de afectación a la... Tema importante en la etapa que también es temporada alta para el turismo en Cuba, la necesidad que tiene el país de incrementar la visita de turistas y por supuesto los recursos financieros que tanto hacen falta para comprar estos combustibles, para asegurar también el sistema eléctrico y todo lo que hay que hacer en la vida cotidiana de la nación. Entonces, en estas horas, la disposición de los trabajadores, de todo el sistema de CUPE y Reinaldo ha sido completa, ¿no? Nosotros en este momento estamos a la orden de la Unión Eléctrica, trabajando codo a codo con el equipo, buscando las soluciones. No es difícil transportar los combustibles en las condiciones actuales a partir de la disponibilidad, lo reitero, pero el equipo de CUPE está enfrascado en la tarea. Hay un compromiso con la Unión Eléctrica, con el país, con el Ministerio de Energía y Minas, de llevar ese combustible a cada uno de los puntos y poder restablecer en el menor tiempo posible el sistema eléctrico. Vamos a trabajar ininterrumpidamente, codo a codo con la Unión Eléctrica, tomando las decisiones que correspondan en cada momento. Pero ese trabajo conjunto es el que ha permitido, una vez desconectado el sistema eléctrico nacional, poder activar en todo el territorio nacional las islas, la generación distribuida, también los grupos de emergencia en aquellos lugares vitales para la economía, los servicios médicos, otros servicios de importancia en el país, y eso pues ha dado la posibilidad, por supuesto, de continuar atendiendo necesidades básicas de la población. Así ha ocurrido en territorios como Villa Clara, Cienfuegos y Santiago de Cuba, desde donde tenemos estos reportes para nuestra mesa redonda. A las 2:08 minutos de la madrugada de este 4 de diciembre se produjo la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional. En este minuto conversamos con Lester Cedeño, jefe del despacho eléctrico de la ciudad de Santiago de Cuba, para conocer sobre las rutas a afrontar con esta situación. Bienvenido. Saludos. Como se vino informando, a partir de las 2:08 minutos de la madrugada ocurrió una desconexión del sistema electroenergético, producto de una salida de Guitera. En estos momentos tenemos un microsistema formado entre Santiago del Este, Pavón, Renté e Industrial. Está entrando La Patana. Ya le hemos dado servicio a 4 circuitos de la ciudad y se va a ir restableciendo en la medida en que podamos ir asumiendo la carga paulatinamente los circuitos con servicios vitales. Son los hospitales, los bombeos y el circuito que alimenta la planta de gas. La provincia de Cienfuegos, el despacho provincial de carga, se ha dado la tarea de realizar islas. Entre ellas está la isla de Junco Sur, donde se le ha dado servicio a los hospitales, que son los objetivos principales para nosotros. También hemos tratado de conectar, hacerle una isla con la hidroeléctrica Navanilla, eso es con la provincia de Villa Clara, y seguir a conectarnos con Matanzas y poder darle servicio a los Energas, Jaruco y Varadero, que son los que van a lograr darnos una estabilidad hasta que se pueda recuperar Guitera y retornar de nuevo al sistema electroenergético nacional.
Tras esos esfuerzos, ¿qué % de los clientes cienfuegueros tienen en este momento servicio? Bueno, hemos tenido ya un 40% de servicio por momento, porque se nos ha disparado la isla en 2 ocasiones, pero seguimos haciendo e intentándolo una y otra vez hasta que podremos lograr la estabilidad que queremos. Los grupos electrógenos de Cienfuegos, los grupos fuel, ¿cómo están trabajando? Sí, tenemos ahora mismo en servicio el fuel de cruce, Yaguarama, tenemos el diésel de cruce, es Junco Sur, que sí se mantiene, es la isla que sí hemos tenido estabilidad con ella, porque esa es la nuestra, la que tenemos aquí es pequeña, pero es la que nos garantiza los hospitales, el servicio vital, como todos sabemos. Los demás fueles y diésel están todos con servicio, hay combustible y hay posibilidad de cuando ya esté la estabilidad, ellos se mantengan hasta que sea necesario. Villa Clara avanza en el fortalecimiento de un microsistema de generación tras la caída del sistema electroenergético nacional. De acuerdo a las principales autoridades de la Unión Eléctrica en el territorio, la entrada en funcionamiento de unidades de generación distribuida permitió iniciar la entrega de electricidad a circuitos vitales para sostener la atención hospitalaria, las comunicaciones y los sistemas de abasto de agua. A partir de allí, la estrategia está enfocada en fortalecer la microisla de generación, de momento ya enlazada con la provincia de Cienfuegos, y hacerla más robusta y extensa. Según trascendió en un encuentro con las máximas autoridades del partido y el gobierno, hasta el momento el territorio no está en condiciones de rotar los circuitos. Durante el intercambio se conoció además la orientación de chequear las cantidades de combustible disponible en grupos electrógenos, hacer un uso eficiente de ellos, así como la habilitación de puntos para cargar teléfonos celulares y lámparas en aquellos centros laborales con servicio. En los consejos populares avanza la elaboración de alimentos. Como parte de la estrategia trazada en la provincia, también aparece garantizar la estabilidad en la hidroeléctrica Navanilla, así como buscar nuevas conexiones con otras unidades de generación para llegar poco a poco a los más de 150 circuitos eléctricos en el territorio. Desde Villa Clara, Junier Sifonte, Canal Cubano de Noticias. Bueno, información de los territorios sobre cómo anda la situación en esta tarde-noche. El minuto a minuto de Cuba Debate pues nos está señalando que sobre las 5:15 en Villa Clara ya se estaban generando 45,2 megawatts provenientes fundamentalmente de la hidroeléctrica Navanilla y los motores de generación de tecnología diésel y fuel oil que tiene ese territorio y que además pues permite llegar hasta la provincia también de Cienfuegos, que es parte de todo ese engranaje del sistema eléctrico nacional. Y también, bueno, entre las informaciones que estábamos recibiendo es que sobre las 5:30 de la tarde más de 260.000 clientes ya eran los que tenían servicio en la capital del país, entre ellos 38 hospitales, 6 fuentes de abasto de agua y 260.541 clientes de la capital de 102 circuitos, según informaba la empresa eléctrica de La Habana. Y hablando de agua, como decíamos en nuestra presentación, pues está esta tarde con nosotros también el ingeniero José Antonio Hernández Álvarez, presidente del OSDE de Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. José Antonio, por supuesto, cuando hay una situación como esta, el agua inmediatamente también se ve afectada, como la mayoría de los sistemas del país. ¿Cómo han podido enfrentar en la jornada de hoy esta desconexión del sistema? ¿Qué decisiones se han ido tomando de conjunto el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de Energía y Minas? ¿Y cuál es la estrategia para las próximas horas? Sí, Radio, buenas noches para ti y para todos los televidentes y radiovidentes que están en sintonía con la mesa. Bueno, cuando se produce la desconexión del sistema, al producirse en horario de la madrugada, nosotros prácticamente quedó parado todos los sistemas de abasto del país. Digo esto porque como tenemos bombas solares, si la desconexión es de día, el fallo no se produce en la totalidad, se produce en la madrugada y sí colapsó todo el sistema de bombeo, todos los sistemas de bombeo del país. Quedaron solamente trabajando los que son por gravedad, que tienen un peso importante, lo que es el sistema Vento acá en La Habana, que abastece a más de 127.000 habitantes de la capital, y el sistema Quintero Santiago de Cuba, que también tiene un peso importante en la ciudad de Santiago de Cuba. El resto quedó paralizado. A partir de ese momento comenzaron las acciones que están previstas en este tipo de situación y se comenzó la activación de los sistemas, primeramente por los grupos, por las estaciones que contaban con grupos electrónicos disponibles en ese momento. Comenzó el bombeo y al amanecer
comenzó entonces con la radiación solar la incorporación de los más de 620 sistemas fotovoltaicos que tenemos en el país. Ya esto comenzó una mejora paulatina en el sistema de abasto y sobre las 9 de la mañana aproximadamente se fueron incorporando sistemas de bombeo ya a partir de las islas y los microsistemas creados y con los primeros que se crearon ya con el sistema, o sea, con la Unión Eléctrica. Es decir, que las inversiones que se han hecho en los últimos tiempos ya se empiezan a ver sus resultados concretos. Importante. Ya en este caso comenzó la recuperación paulatina, incluso voy a referirme a números aquí, que en la última hora es posible que hayan tenido transformación, porque ha sido el ritmo tan acelerado, por llamarlo de alguna manera, de incorporación de los sistemas. Vamos a manejar algunas cifras que puede que ya tengan algún nivel de modificación antes de entrar acá a la mesa. En el caso de La Habana, ya en estos momentos tiene 1.228.000 personas ya beneficiadas con servicio de agua. O sea, va quedando en la capital, tiene 33 sistemas ya con servicio, y va quedando en la capital pendiente de lo que es el sistema Arihuanao por incorporarse y lo que es Plantefiltro en el este y Cuatro Caminos. O sea, esos son de los sistemas de la capital, los 3 de peso, que antes de entrar acá estaban todavía pendientes por incorporarse. En hora de la tarde se incorporó Cuencasur, que abastece a 6 municipios del centro acá de La Habana, de la capital, que tienen un peso importante, y logró ya a partir de las 4 o 5 de la tarde ya se incorporó de manera completa el sistema Cuencasur también al servicio. En el resto del país ha habido una recuperación también paulatina. Hoy todavía nos queda en territorio con afectación importante, el mismo caso de Villa Clara, está el caso de Camagüey, Holguín, tanto la empresa de Holguín propiamente como el sistema Guardalavaca, que abastece los municipios de Banes y Antilla. Está también el caso de Granma y Santiago de Cuba. O sea, estos son los territorios que hoy todavía tienen un bajo nivel de incorporación de los sistemas, pero para que se tenga una idea, ya en el país tenemos el 35% de las estaciones de bombeo o sistemas que están funcionando, y alrededor del 43% de la población ya va teniendo beneficio de abasto de agua. Esto se viene trabajando de manera conjunta, como se decía al principio, con la Unión Eléctrica. O sea, en cada lugar se va priorizando, cuando se crean las citas, los microsistemas, se prioriza todo lo que tiene que ver con servicios vitales y donde está incluida el agua. En este caso el agua tiene una particularidad, que somos altos consumidores, o sea, para poder incorporar los sistemas grandes nuestros se requiere que haya un respaldo importante de incorporación en capacidad de generación para poder insertar los sistemas abasto, pero siempre ha contado con la prioridad de la atención de la Unión Eléctrica. Hay un detalle importante, que también los grupos electrógenos. Hoy en el país tenemos como cobertura más de 66 horas en prácticamente la mayoría de las provincias del país, y nos va quedando con menos cobertura. Ahí trabajan de conjunto con CUPE, ¿no? Sí, con CUPE tenemos coordinado, porque ya hoy se presentó otras 5 empresas que ya está coordinado la distribución, que son las que estaban hoy con menos de 66 horas de cobertura. El resto del país está con más de 66 horas de cobertura promedio en los grupos electrónicos, y ahí está asegurado también el sistema. En esa línea se ha venido trabajando. Repito, ya nosotros hemos ido incorporando. El caso del cambio de matriz tiene el impacto que decía. El cambio de matriz solo representa casi 500.000 de habitantes, que eso tienen soberanía energética, y que mientras tengamos energía solar durante las horas del día van a tener bombeo. El caso de las que son híbridas, que hay una parte que son híbridas, o sea que por su demanda requieren bombear más de 7 o 8 horas, sí van a tener un nivel de afectación parcial en este sentido, porque solo tendrían, hasta que no llegue el sistema, tendrían solamente el horario de bombeo con radiación solar. Ya en la medida que se incorpore también los sistemas, se va incorporando y trabajan los horarios previstos con energía solar y las horas de trabajo que requiere con un sistema eléctrico. Esa es la panorámica general que tenemos hoy, Randy, con el tema del abasto. ¿Alguna pregunta, alguna? No, imagino también que ahí están en constante comunicación con las direcciones de los territorios, el partido, el gobierno de los territorios, para ir tomando decisiones. Muy de cerca. Se van priorizando los lugares. A la hora de restablecer el sistema se tiene en cuenta también, importante, la cantidad de personas que están asociadas a su sistema, y se va priorizando los lugares de mayor incidencia poblacional, en este caso, para ir mejorando en este sentido la mayor cantidad de población posible. Eso sin duda es un reto que desde la madrugada han estado teniendo los compañeros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Como decía, es una hora en la que se bombea buena parte del agua también. Es importante decir que en el caso de la capital, a partir de que llevamos varios días de estabilidad, la afectación en este caso no ha sido tan significativa fuerte, como en ocasiones anteriores. Claro. O sea, hemos venido a partir de todas las incidencias. Cuando el ciclón, sí recuerdo que había habido deudas anteriores que hicieron más impacto. En el ciclón nos coincidió que veníamos con deudas anteriores de averías, rotura de equipo, un conjunto de dificultades. Después el ciclón coincidió con la otra desconexión del sistema. Prácticamente quedó toda la capital, 1,7 millones que recibe el servicio de la capital, sin agua.
y empezó un proceso de recuperación que lleva varios días de estabilidad con alrededor de 20 y pico mil afectados. Es lo que venía manteniéndose en la capital. Y entonces esta falla ahora no tuvo ese impacto desde el punto de vista de afectación, porque las personas más o menos ya tenían servicio de día anterior. Y ya comenzó la recuperación. Bueno, es parte de todas las acciones que se han ido acometiendo. Afortunadamente el impacto se ha podido atenuar con todas estas inversiones que se han hecho en el ámbito de las energías renovables y otras decisiones que se han ido tomando, y por supuesto todo ese trabajo conjunto, como se ha dicho, con la Unión Eléctrica y con CUPE para asegurar las principales fuentes de abasto del país, y eso siempre habrá impacto, por supuesto, en el agua, y siempre lo explicamos, que el agua se recupera mucho más lento que la propia generación eléctrica, y eso siempre tiene un impacto en la población. Y hablando de territorio, hoy nosotros habíamos anunciado y debíamos estar en la provincia de Artemisa. Estamos lamentablemente acá en el despacho eléctrico nacional, donde nos hubiera gustado ser siempre mesa redonda, pero no en esta circunstancia. Pero bueno, siempre hemos querido también, o le pedimos a las autoridades de Artemisa, que aunque no estamos hoy allá y estaremos para hablar de la recuperación, sí podernos actualizar al menos de lo que ha pasado en la situación eléctrica. La secretaria del partido de ese territorio, la compañera Gladys Martínez Verdesia, nos daba esta mañana la buena noticia de que ya el 99.6% de los circuitos y de los usuarios, mejor dicho, del sistema eléctrico en Artemisa ya tenían pues acceso a las redes, y que esa buena noticia, bueno, pues va acompañada de que empieza a recuperarse también el sistema eléctrico, que ya está generando, como se decía, está enlazado desde Artemisa hasta Camagüey. Vamos hasta allá, hasta el territorio artemiseño, para tener detalles de lo que ha estado ocurriendo. En la provincia de Artemisa avanzan las labores de los servicios de electricidad tras los daños que dejó a su paso el huracán Rafael por este territorio. Varias brigadas han hecho un trabajo encomiable para activar las redes que fueron destruidas por el meteoro. La recuperación en estos momentos está al 99.56%. Debe seguir avanzando. Estamos en el orden de los 800 clientes que todavía no tienen servicio, pero los municipios que más adelantados ya están cerrando con 5, 6, 7, 8 clientes. Nos quedan una mayor cantidad de clientes en la zona de Huira y en la zona de Alquiza, que nos quedan 70 clientes. Ahora, estrategias allí para ir avanzando. Las estrategias son las que hemos definido desde mitad de la jornada. Tenemos 5 contingentes en cada municipio de los que más están afectados, y bueno, deben terminar en el día de hoy en lo fundamental. También en la provincia de Artemisa se crean microsistemas con el objetivo de que estos aporten al sistema nacional para su reactivación. Una vez caído el sistema, nosotros tenemos posibilidades de entrar en 3 islas en la provincia. En estos momentos ya tenemos 2 islas, una servida en Bahía Honda, una en San Cristóbal y una en Huira de Melena. Tenemos caliente ya las Margaritas, esperando a poderla sincronizar el sistema para alimentar pozos de agua de La Habana. Es lo que la provincia en estos momentos ha podido hacer, pero ya ahora al cierre de la entrevista ya tenemos caliente la subestación de Artemisa 110 y tenemos carga servida por ella. Tenemos Guanajay 110, estamos calentando la zona de desarrollo y estamos calentando a su vez Arihuanabo también 110. Y ya tenemos carga servida en la provincia. En estos momentos, de 204.000 clientes que tiene la provincia, tenemos 45.000 con servicio. Estamos a un 22,5% de la carga total de la provincia, que es la máxima demanda de 130. Tenemos 22,5% de la carga servida, que representan 29 megawatts en estos momentos. Desde Artemisa, Emanuel Milián y José Luis Guía, especial para la Mesa Redonda. Bueno, noticia importante para los artemiseños. Mañana se estará despidiendo a las brigadas eléctricas que han estado trabajando en Artemisa y que han dado un aporte importantísimo para la recuperación de ese territorio, y es de las noticias que por supuesto tendremos mañana en nuestros medios de comunicación. Ahora mismo la empresa eléctrica de La Habana está informando que en este minuto ya tienen servicio eléctrico los 43 hospitales de la capital. Una excelente información, 10 fuentes de abasto de agua y 324.399 clientes capitalinos de 127 circuitos, más o menos el 50% de los clientes, y eso es una buena información que va
mostrando la recuperación del sistema en estas horas. A partir de lo que ha ocurrido y temprano en la mañana, desde este mismo lugar, pues se daban informaciones importantes desde el Ministerio de Energía y Minas, su ministro, pero también desde el Ministerio de Trabajo sobre decisiones que el país había adoptado ante lo que había ocurrido con el sistema eléctrico nacional. Con nosotros está el compañero Sarmiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y me gustaría pues actualizar, Sarmiento, esa decisión que comunicaba esta mañana la ministra Marta sobre la jornada laboral hoy en el país, qué ocurrirá en las próximas horas, cómo se asegura qué tratamiento salarial tendrán los trabajadores estatales en estas circunstancias y otros detalles que usted crea importante brindarle como información a nuestro pueblo. Buenas noches, Randy, estimados televidentes y radio oyentes. La actual situación energética también tiene su impacto, como es lógico, en el ámbito laboral. Como se ha informado, se suspendían las actividades docentes con las características, las particularidades que explicará la compañera Cira, viceprimera ministra del Ministerio de Educación, y aquellas otras actividades que por sus características no son estrictamente imprescindibles. O sea, siempre nosotros resaltamos, no es que una entidad deje de ser importante, una actividad deje de ser importante en una entidad. Todas son importantes. Lo que se trata de definir aquella, porque sus características ante esta situación se puede prescindir ahora y suspenderla. Claro, un hospital no puede cerrar. Claro. Los medios de comunicación no cerramos en esta circunstancia. Otros trabajos son imprescindibles en circunstancias como esta. Son imprescindibles. Entonces, lo que se trata es de definir eso. Los jefes de los organismos, los órganos locales de poder popular, los jefes máximos, las direcciones, oficinas de la OSDI y las empresas, pues definen cuáles son esas actividades. Son las que son no imprescindibles en estos momentos y se aplican los tratamientos que vamos a explicar o que se disponen. Siempre, como estabas explicando, y se han mantenido los servicios básicos a la población, muchos de los que hemos hablado aquí, y otras actividades que por su naturaleza pueden seguir en las condiciones actuales operando, pues se mantienen, van a seguir con esa vitalidad. Los trabajadores que en esas circunstancias tienen que concurrir, van a desarrollar su trabajo como habitualmente lo vienen haciendo, pues reciben el salario básico del cargo que ocupan. O sea, cuando nosotros hablamos del salario básico, estamos hablando del salario escala más los pagos adicionales que corresponden porque ellos están realizando la actividad que habitualmente realizan y están en esos procesos vitales. Por ejemplo, estamos en el Ministerio de Energía y Minas. Los trabajadores que aquí están garantizando esas actividades que son imprescindibles, pues reciben ese salario completo. Si estuviéramos en una empresa que aplica formas de pago por rendimiento, pues el salario va a depender de cuáles son los resultados del trabajo. Es lo que habitualmente viene haciendo. Como un día normal de trabajo. Un día normal de trabajo y está asociado ahí. Ahora hay trabajadores que se encuentran movilizados. ¿Qué salario reciben? El salario promedio, que es el resultado de dividir todo lo que han devengado en los últimos 6 meses entre el tiempo real trabajado. Ese es un concepto que protege a ese trabajador que está movilizado ante determinada situación. Hay otros trabajadores que derivados de esta situación no pueden asistir al trabajo, no tienen que asistir al trabajo y entonces reciben una protección que es una garantía salarial que no los deja desprotegidos ante esta situación. Aquí esta garantía salarial no constituye salario, pero lo protege ante esta situación que no ha sido generada por él y por supuesto está asociada a la contingencia. Y los que están impedidos de asistir al trabajo porque están enfermos, tienen ya sea o licencias, etcétera, pues siguen aplicando el tratamiento normal laboral y salarial que está establecido para esos casos, que está de vacaciones. Él no interrumpe su vacación, ¿no? Él sigue con lo que está, el tratamiento se dispone para los que están trabajando. Por último, quizás referir que siempre ante estas situaciones vienen casos particulares,
surgen dudas de los cuadros, directivos, los especialistas de la actividad, los trabajadores, la población en general, y entonces pueden comunicarse con nosotros a través de las diferentes redes institucionales del ministerio, los teléfonos que pueden aparecer reflejados en la pantalla para darle la oportunidad a los compañeros o a la población en general de intervenir o intercambiar sobre estos asuntos. Eso, por supuesto, es parte también del sistema de comunicación que el Ministerio tiene normalmente con toda la población, pero que ahora está activado precisamente para estos temas. En el caso de la suspensión, Sarmiento, para esclarecer, es decir, además de la decisión de que se suspenden aquellas actividades no fundamentales, aunque sabemos que en muchos lugares incluso las personas fueron a trabajar en la mañana porque a la hora que salieron no tenían electricidad, quizás la información se dio tempranito en la mañana porque ha estado activado todo el gobierno, todos los que tienen que tomar decisiones desde la madrugada, y la información se dio bien temprano en la mañana, pero a esa hora realmente eran muy pocos todavía las personas que tenían electricidad y podían tener información. ¿Se mantiene hacia las próximas horas, mientras tanto esté esta situación, esa excepcionalidad? Sí, siempre, como siempre al principio hablamos, mientras se mantenga la actual situación, pues se va a mantener este tratamiento laboral y salarial. En la misma medida que se recupere el sistema eléctrico nacional, pues todo vuelve a la normalidad. Y ahí está, por supuesto, a través de los jefes, de los directivos, en la organización de cada uno de los trabajos, en los lugares donde ha seguido recuperando la electricidad, supongo mañana estén ya incorporándose a las áreas laborales, ¿no? Correcto, como explicamos, a partir de la decisión de los jefes de los organismos, las entidades en general adoptan esa decisión. Bueno, información importante para todos los trabajadores, o sea, hay que estar en comunicación, por supuesto, con las direcciones de cada uno de los centros laborales, pero hay una protección desde la legislación y desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los derechos salariales de los trabajadores en circunstancias excepcionales como las que hemos estado viviendo. Y si hay personas que tienen dudas, tienen alguna situación que presentar, ahí están disponibles los contactos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que puedan esclarecer esas dudas o evacuar cualquier inquietud que tengan en este sentido. Una situación excepcional que requiere también de tratamientos excepcionales como se ha hecho y se ha anunciado desde temprano en la mañana. Y eso también ha conllevado decisiones en el ámbito de la educación. Un curso escolar complejo, venimos de los cursos escolares de la COVID, este curso escolar también ha sido complejo, doctora Cira, y ha llevado decisiones concretas en los territorios, decisiones concretas desde el Ministerio. En este caso particular, con lo sucedido esta madrugada, también hubo definiciones del Ministerio de Educación, pero también tengo noticias de que hubo aulas que se abrieron, hubo clases que se dieron aún en medio de esta circunstancia. Pero bueno, ¿cuál es la decisión y cómo se va a ir restableciendo también el sistema educativo en las próximas jornadas? Sí, buenas noches, Randy, para usted y para todos los televidentes y radioyentes. El Ministerio de Educación, inmediatamente que tuvo conocimiento de la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional a la mayor brevedad, se preparó la nota oficial firmada por nuestra ministra de Educación, que se dio a conocer a través de las direcciones generales de educación de todas las provincias y las páginas oficiales institucionales del Ministerio de Educación, en el cual se tomaba la decisión de recesar las actividades docentes en el día de hoy, a partir de que realmente amanecimos con esa situación de no tener electricidad en todo el país, pero que, como bien usted dice, en la mañana muchas personas no le llegó la información, acudieron a las escuelas y nuestra indicación fue que todo padre de familia que llevara a los estudiantes a la escuela, el estudiante que fueran recibidos por nuestros maestros y que se organizara el proceso docente educativo teniendo en cuenta la flexibilidad que hoy nos da la concepción curricular que hoy aplicamos con los proyectos educativos de cada una de las instituciones, que incluso sin la presencia de determinado número de profesores pudieran organizarse esas actividades en cada una de las instituciones. Se ha precisado que no se van a tomar decisiones a nivel nacional, o sea, como continuidad se ha explicado el proceso
ágil de restablecimiento que estamos teniendo de todo el sistema eléctrico y por lo tanto en todas aquellas localidades que esté restablecido el sistema eléctrico se mantienen las actividades docentes en esas instituciones. Tenemos incluso muchas instituciones de carácter externo del sector rural que pueden funcionar sin mayores dificultades, aunque no tengan hoy el servicio eléctrico. Incluso, como bien usted decía, es un reto que hoy han sabido enfrentar los colectivos pedagógicos que han tenido que desarrollar el proceso docente educativo con muchas horas, incluso a veces sin electricidad, y por lo tanto ahí también, mientras haya condiciones, lo vamos a mantener. Por eso estamos diciendo que las decisiones van a ser tomadas por las autoridades educativas de cada provincia, de cada municipio, colegiadas con las autoridades de gobierno de cada territorio, y que lo más importante es la comunicación permanente que debe existir entre la escuela, el colectivo pedagógico, los estudiantes y la familia para que sepan en qué condiciones inicia la jornada de trabajo en cada institución educativa. La complejidad fundamental, imagino usted, hoy en las instituciones internas, ¿no? Las que entonces, las mayores complejidades están precisamente en los centros semi-internos que elaboran alimentos y que tendrán que ir haciendo una evaluación de la disponibilidad de agua, de las exigencias para la cocción que puedan tener, porque a veces hay centros de elaboración que elaboran con marmitas, que dependen de sistemas eléctricos y que se tendrán en cuenta estos temas para poder saber si se puede brindar el servicio o no y por lo tanto la información oportuna a la familia de si se trabaja media sesión, si no se brinda el servicio de alimentación, cuándo hay que recoger a los niños. Incluso se está definiendo también que en aquellos territorios donde demore más la llegada del servicio eléctrico se puedan ir identificando a nivel de consejos populares cuáles son aquellos círculos infantiles que con las autoridades territoriales se van a mantener el abasto de agua para mantener el servicio, sobre todo para todas aquellas familias que están vinculadas a actividades que hoy estamos definiendo como vitales y que tendremos que estarle dando el servicio de esos círculos infantiles. En el caso de los centros internos, donde las exigencias son mayores con la elaboración de alimentos, con el tema del abasto de agua, se ha hecho una evaluación fundamentalmente en las provincias del occidente y central. Muchas escuelas tenían planificado el pase para este fin de semana y lo que se está es tomando la medida de poder adelantar entre jueves y viernes la salida de los estudiantes por las exigencias que se tienen realmente en la cantidad de estudiantes que tenemos en los centros internos. Esta situación, excepto en Camagüey, en el resto de las provincias del occidente y del centro, se ha estado evaluando que va a estar sucediendo en las próximas horas. En el caso específico de las provincias orientales, que han tenido los estudiantes mucho más tiempo fuera de pase, primero por la situación de los huracanes, después por los sismos, pues precisamente recientemente se habían incorporado los estudiantes a los centros internos y se ha hecho una evaluación de que hay vitalidad, o sea, hay posibilidades de poder mantener los estudiantes hasta el viernes con el abasto de agua y con la cocción de los alimentos, y puntualmente sí pasa más allá del viernes la situación de que determinado centro que esté en una localidad donde no se ha restablecido todavía el sistema eléctrico, entonces se podrá ir tomando la decisión puntual de la salida de los estudiantes. Otro elemento que nosotros hemos estado puntualizando es que estamos en un periodo de evaluaciones parciales, en un periodo de cierre del periodo de la primaria, trabajos de controles parciales de secundaria básica, los trabajos finales profesionales de la enseñanza técnica y profesional, y la indicación que ha dado el Ministerio de Educación es que se aplaza el cronograma de evaluación hasta la próxima semana para que no vaya a haber ningún niño afectado que no pueda asistir y después tenga que hacer fuera de ese contexto el examen. Esa ha sido una decisión para todas las provincias. También hemos estado insistiendo en que las direcciones nacionales de los diferentes niveles educativos mantengan en la constante comunicación con los equipos metodológicos de las provincias y los municipios en función de poder ir haciendo todos los ajustes necesarios que el plan de estudio permite a partir de tener todavía reservas en cuanto a los números de horas que tenemos para actividades independientes, todo lo que tiene que ver con actividades de sistematización de repaso,
porque a veces tenemos la sensación de que se ha perdido mucho, pero no es la misma situación. O sea, indistintamente no han sido todas las provincias las que han estado involucradas en los fenómenos meteorológicos, no son todas las que han estado bajo los efectos de sismo. Sí, en el caso específico de la situación del sistema eléctrico nacional, sí ha tenido una afectación a nivel de país, pero quedan todavía reservas y, como decía, desde la implementación del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, hay posibilidades de que con los currículos institucionales y los proyectos educativos que pueden estar aplicando cada una de las instituciones educativas, pues puedan ir haciendo los ajustes para recuperar los turnos de clase que no se hayan podido impartir a partir de esta situación, y por eso incluso insistíamos que en ningún turno de clase que hoy se esté dando y donde la asistencia sea baja, se haga la introducción de nuevo contenido, sino que se dedique más bien a la sistematización para que ningún estudiante se quede con la posibilidad de poder recibir esos nuevos contenidos. Nosotros confiamos en la capacidad, el compromiso, la abnegación de nuestros trabajadores, que han sabido siempre sobreponerse a cada uno de estos retos para dar continuidad a ese proceso docente educativo, e insistimos que la comunicación más importante es la que se debe dar entre la institución, los estudiantes y la familia, en esa información oportuna, clara, precisa, para saber día a día cómo vamos a seguir dando continuidad a nuestra labor educativa. Ya hay un entrenamiento, los profesores han estado dando clases en las condiciones de carencias energéticas que hemos tenido, y aún con falta de electricidad se han buscado las maneras pedagógicas de poder llegar a los estudiantes, así que hay un entrenamiento que aún en estas circunstancias, por eso hoy algunas escuelas abrieron, dieron su Cuando clase. hacíamos el balance, prácticamente en todas las provincias las escuelas recibieron estudiantes y desarrollaron sus actividades docentes. Bueno, eso es parte también de las decisiones que se han ido tomando y que tienen definiciones nacionales, pudiéramos decir, desde el Ministerio, como se expresaba temprano en la mañana, pero que ahora se concretan a nivel territorial, a nivel municipal, incluso dentro de las propias escuelas. Hay decisiones concretas que se deben ir tomando hacia las próximas horas. La mirada está puesta en el sistema electroenergético nacional. Estamos aquí desde el Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, pues siguiendo los acontecimientos, y por supuesto una de las miradas fundamentales está hacia la central Antonio Guiteras. Vamos ahora a través de la magia de la televisión hasta Matanzas, hasta la central Antonio Guiteras, para saber cómo va la recuperación de ese importante componente del sistema eléctrico nacional que está ocurriendo ahora, cuando se habla ya de que está a punto de arrancar la termoeléctrica matancera. Un saludo desde Matanzas y nos encontramos, como decía usted hace unos minutos, estamos en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, es la principal unidad generadora del país y, como conocemos, bueno, se hacen diferentes esfuerzos para tratar de sincronizar el sistema tras la caída y darle vitalidad al sistema, como es costumbre de esta planta y su colectivo, que está haciendo un enorme esfuerzo en estos momentos durante el proceso de arranque. Y bueno, para las precisiones que ha ocurrido en las últimas horas, estoy conversando con el ingeniero Rubén Campos Olmos, es el director de esta planta. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches. ¿En qué momento se encuentra la planta? Nos encontramos en el momento en que retomamos el arranque con el primer hito importante de esta actividad, que es el encendido de la caldera. Prácticamente acabamos de encender la caldera y empezamos el camino de buscar parámetros para el segundo hito, que es rodar la máquina, y a continuación, si no tenemos dificultades, el tercer hito, que sería sincronizar la unidad. Previamente, a las 4 de la tarde, habían recibido ya del microsistema del occidente la energía que le permite este proceso. ¿Qué inconvenientes pudieran existir durante el proceso de arranque y sincronización a partir precisamente de la situación que se encuentra en estos momentos? Bueno, nosotros nos encontrábamos trabajando en una carga muy alta, 270 megawatts. Una salida con esta magnitud de las cargas en ocasiones nos puede traer alguna consecuencia no positiva. Encender la caldera nos quiere decir que a este momento no identificamos algo que nos lo impida, pero puede que en el proceso de arranque
inclusive ya en la sincronización se nos presente algo. Sobre todo estamos vigilando lo que es el consumo de agua en estas condiciones de arranque y ya en la sincronización. Y bueno, como es lógico, ahora dependemos mucho de la habilidad de las personas. Los lazos de regulación no están en servicio, hay que ir en una secuencia donde hay una intervención humana muy alta, no es igual ya que la planta está en servicio estable y son los riesgos que tiene este proceso de arranque. Ingeniero, es un proceso complejo. La sincronización y este proceso de arranque, como usted estaba explicando, ¿qué se puede esperar para las próximas horas? ¿Qué prevén ustedes que están trabajando aquí desde la sala de control y en la planta? Dada la característica de este arranque, es un arranque que se puede considerar con un calentamiento medio, en la turbina más alto, en la caldera menor. Debemos transitar un camino de unas 3 horas, 4 horas, si no se nos presenta ningún inconveniente para alcanzar esos parámetros que hacíamos referencia y sincronizar la unidad. Así que pudiéramos decir que en el transcurso de la noche, si no tenemos alguna situación que se nos presente, pudiéramos otra vez incorporarnos al sistema. ¿Qué fuerzas, quiénes están trabajando aquí después de la caída del sistema? Y bueno, ¿qué se ha hecho durante todo el día también para reconocer al colectivo y a otras fuerzas que han llegado también en este momento a la planta? Bueno, lo fundamental que hemos hecho es tratar de investigar, es decir, analizar y revisar la causa de la salida, que como informamos en el noticiero del mediodía, estuvo asociado al cierre de la válvula principal de vapor, de combustible, disculpe, a caldera, que básicamente informamos en aquel momento que todo parecía indicar que había algún falso contacto que provocó que se desenergizara una bobina y por supuesto eso desencadenó el proceso de cierre de la válvula de petróleo a caldera. Hemos revisado todas las partes, hemos cambiado tarjetas, hemos cambiado relevadores y también hemos trabajado en el circuito eléctrico, conectores, regletas, para tratar de que en ese sistema no se nos repita esa situación de lo que es la circulación de la corriente eléctrica en esa parte de la automática. Y reiteramos entonces que no existen daños, al menos evidentes, a los equipos hasta este momento, pero que pueden ocurrir algunos inconvenientes durante el proceso de sincronización, sobre todo relacionado con la caldera que ahora comienza a andar. En una situación como esta hay daños que son visibles en estas condiciones de parado, pero hay otros que es probable que si existen o si se dan en el proceso de arranque se denuncian en ese proceso en la sincronización, como este que yo mencionaba de un posible salidero que tengamos dentro de la caldera. Pero hay que arrancar e ir buscando parámetros y nos irá diciendo el comportamiento de la tecnología si tenemos un problema o no. La decisión ha sido comenzar el arranque. Gracias por estas precisiones y reconocer a su equipo también que ha estado desde la salida del sistema y como es costumbre trabajando para regresar la planta al sistema y sincronizarla. Vamos a reiterar que la planta, bueno, ya encendió la caldera y que están buscando los parámetros tecnológicos necesarios para comenzar a rodar la turbina y posteriormente alrededor de unas 3-4 horas poder sincronizar al sistema electroenergético nacional si no existe algún inconveniente. Nosotros vamos a volver entonces desde Matanzas, es la actualidad informativa de lo que está ocurriendo aquí en vivo en la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Y bueno, seguimos ahora con la mesa redonda y el tema de hoy, tras la caída del sistema electroenergético nacional y la actualización de lo que se está haciendo en las últimas horas. Bueno, actualización, por supuesto, desde un punto neurálgico del sistema eléctrico nacional, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Y en estos minutos que nos quedan, ha transcurrido casi hora y media desde que comenzamos esta emisión desde el Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica y, por supuesto, ha habido noticias buenas que han ido ocurriendo en este tiempo. Tenemos noticias sobre el sistema de abasto a la capital, José.
Nos acaban de informar que a las 7:20 comenzó el bombeo en Aribonao. O sea, esta fuente de abasto abastece todo lo que es el oeste de la capital, Lisa, Marianao, Lisa Playa y parte de Marianao. O sea, esto es una de las fuentes que nos quedaba de las mayores de acá de la capital y está en proceso también de arranque de planta de filtro en el sistema este. O sea, ya esas son dos incorporaciones importantes para acá, para la capital. Bueno, una buena noticia, y también hay noticias en el ámbito del sistema eléctrico. Lázaro, ¿qué ha pasado desde que comenzamos la mesa y nos informaste de la evolución del sistema hasta este minuto? Sí, efectivamente, el proceso de restauración ha continuado en esta hora y tanto que hemos estado en la mesa. Ya el sistema había dicho que estaba hasta Camagüey, ya tenemos sistema hasta la provincia de Las Tunas. De los 630 megawatts que teníamos generando en el sistema, llegamos a 848 megawatts en este minuto, que eso básicamente por la entrada de la unidad número 6 de la termoeléctrica de Mariel, que dijimos que estaba en proceso de arranque, próxima a sincronizar, ya entró al sistema, está generando en estos momentos 51 megawatts. Y también entró la unidad número 5, la termoeléctrica de Nuevita, que está generando en estos momentos 55 megawatts al sistema. Ya hablamos de Guitera, lo explicó el director, en la situación que está, que tiene la caldera encendida, que está en el proceso ya de arranque. Y también tenemos la caldera encendida en la unidad número 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, que está en proceso de arranque, ya tiene la caldera encendida. Otra unidad más entonces de la Santa Cruz. Y la unidad número 1 de Felton, que es muy importante también, es una unidad de 220 megawatts, que también se nos puede incorporar al sistema. Quiere decir que en esta hora y tanto que hemos estado aquí han sucedido cosas importantes, la entrada de las dos unidades y el encendido de caldera de la unidad número 1 de Santa Cruz, Guitera, y la unidad número 1 de Felton, y ya con la entrada de la unidad número 6 de la termoeléctrica en Mariel, ya se está llegando a Pinar del Río por Paso Real, ya con energizado Paso Real y camino a Pinar del Río, para ya que esa provincia forme parte del sistema eléctrico que lo teníamos todavía aislado hasta que no entrara una unidad de Mariel, en este caso la unidad número 6 de Mariel, que ya entró, y ya vamos a llegar a Pinar del Río para que forme parte del sistema eléctrico, por supuesto incrementar la cobertura de electricidad en esa provincia. Quiere decir que en las próximas horas de esta noche se incrementará la generación eléctrica en el país con esta entrada de estas unidades. Sí, con la entrada de estas unidades, que tenemos 3 unidades que están arrancando, de ellas 2 importantes, como 2 de las más grandes, no más importantes son todas, como Guitera y la unidad número 1 de Felton, indiscutiblemente se va a incrementar apreciablemente la cobertura de electricidad. Con la entrada de Felton entonces se incrementa la cobertura del sistema, es decir, va a trascender más allá de Las Tunas. Sí, tenemos Nuevita tenemos Nuevita en el sistema, y la unidad número 1 de Felton sí tendríamos que sincronizarla con el sistema que tenemos hasta este momento, que lo tenemos hasta Las Tunas, y lo que tendríamos es que sincronizar los motores de MOA y Felton, que estaría en un solo sistema, sincronizarlo al sistema más grande que tenemos, por supuesto, que ya estaría desde Pinar del Río hasta la provincia de Las Tunas, lo sincronizaríamos con la unidad de Felton. Sí, en las próximas horas se continuará trabajando intensamente para que el sistema eléctrico se robustezca, ¿no? Y por supuesto el compromiso de todos los trabajadores eléctricos que están en el proceso de restauración y los trabajadores eléctricos en general, que hasta que no terminemos de dejar el sistema íntegro, por supuesto seguiremos trabajando hasta dejar restablecido el sistema eléctrico nacional. Ingenieros con experiencia y jóvenes ingenieros en esa misma batalla. Exactamente, una combinación. Bueno, pues ahí está el enfrentamiento a esta contingencia que, como se ha explicado, lo hacía Lazarito al principio de nuestra mesa, pues ocurrió la avería en Guiteras, el sistema se quedó en una situación bastante precaria, solo con 2 grandes, pudiéramos decir, centrales eléctricas, la de Santa Cruz y la de Felton, y una área bastante grande para poder distribuir esa energía y esas oscilaciones que tiene el sistema, como se llama, Lázaro, ¿no? Sí. Esas oscilaciones pues son las que llevan a una situación como la que hemos vivido en la jornada de hoy. Ha habido una recuperación mucho más rápida que en anteriores eventos, precisamente porque las experiencias acumuladas y también, por supuesto, la condición en la que llegaba el sistema a esta situación eran diferentes a las anteriores, y ha permitido ir recuperando de cierta manera un poco más rápido el sistema. Esta noche, buenas noticias, como se decía, ya está conectado el sistema de Artemisa
hasta Las Tunas, se incorporará a Pinar del Río, que ya se va camino a la energización, y con la incorporación también de otras unidades, pues tendremos la posibilidad de que se genere más energía en las próximas horas. En el ámbito del abasto de agua se da la información, ya el 35% de la fuente crece con la noticia de Ariguanabo, pues ya están activas y están abasteciendo de agua a la población. Se han tomado decisiones en el orden laboral importantes y las definiciones ahora a nivel de cada una de las empresas, a nivel de cada uno de los centros laborales, en la misma medida en que se vaya recuperando el sistema. Igualmente en el ámbito de la educación, muy importante también la precisión de que se posponen para la próxima semana las evaluaciones, todas las evaluaciones en el sistema educacional del país, para que los estudiantes lo puedan hacer en condiciones favorables para su desempeño, y también, como se ha dicho en esta mesa redonda, garantizado por CUPE el combustible necesario para los grupos electrónicos, para los grupos de electrógeno, para la generación distribuida, y también el abastecimiento del gas manufacturado y del gas licuado que se ha estado distribuyendo en las últimas jornadas. Es un resumen de algunas de las informaciones importantes que hemos podido brindar en esta mesa redonda. Si usted nos puede ayudar también a multiplicar esa información a aquellos que hoy no tienen acceso a la electricidad, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, pues también hágalo. Yo creo que en estas circunstancias siempre es muy importante estar informado y estar bien informado para enfrentar pues circunstancias como las que estamos viviendo en las últimas horas. Le agradezco muchísimo a ustedes por toda esta información a nuestro pueblo. Le agradezco a la Unión Eléctrica y al Ministerio de Energía y Minas por la disposición para poder transmitir desde sus instalaciones para todo nuestro pueblo, y a ustedes, por supuesto, los invito a que nos sigan mañana en una nueva mesa redonda. Estaremos conmemorando los 30 años de la fundación del Centro de Inmunología Molecular, una de las instituciones de vanguardia de la ciencia hecha en Cuba. Nos despedimos con nuestras imágenes del día y con ese tributo que Santiago de Cuba y todo el pueblo cubano le ha rendido a Fidel a 8 años de que quedara sembrado ahí en Santa Efigenia, como un símbolo también de la resistencia del pueblo y de la revolución cubana. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches.